Queridos hermanos, quiero poder llegar a cada uno de ustedes con la palabra de Dios, que es nuestra misión, el poder edificar, el poder sustentar. Ustedes saben las situaciones que estamos pasando como país, como nación, como el mundo está pasando, y esto nos obliga a hacerlo de este modo. Gracias a Dios que existe esta tecnología, que dado un buen uso nos permite esta interrelación. Yo quisiera partir en esta hora de un par de versículos nada más, de la poderosa palabra de Dios, y que se encuentran en el libro de Hebreos. Quizás son de los versículos más conocidos para el mundo cristiano. Se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2, y me voy a permitir darle lectura de esta porción de la palabra para sustentar el mensaje que quiero hacer llegar en esta mañana. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice que la fe es una certeza y una convicción. La certeza y la convicción es algo que nosotros como seres humanos la podemos tener solo cuando vemos, solo cuando palpamos, solo cuando la tenemos en nuestras manos, solo cuando es tangible. Pero la fe dice que tiene que ser esto, tiene que ser una certeza y una convicción, es decir, es un acto de la mente, es un acto del corazón que tiene que estar acompañado con actos de sentimiento que nos llevan a dar por cierto, que nos llevan a tener una total certidumbre de que algo tiene que suceder. Y ese algo que queremos que suceda, obviamente está basado en una relación con Dios. Y algo más que dice aquí en estos dos apenas versículos, es el hecho de que esta fe y esta certeza espera algo, pero espera algo que proviene de Dios. Es decir, no es algo que puede suceder por obra humana, no es algo que puede suceder por asociación de personas o algo que puede suceder con el tiempo, no. Se refiere a algo que puede provenir única y exclusivamente de parte de Dios. De tal manera que la fe, ¿sí?, que nosotros la declaramos muchas veces en conversaciones, muchas veces para dar una palabra de aliento, muchas veces para mandar un mensajito de texto, etcétera, etcétera. Cuando decimos no, ten fe, tranquilo, tranquila, no pasa nada, ten fe, las cosas se van a dar. Una cosa es la fe declarada y otra cosa es la fe activa o la fe demostrada, como querramos decirlo. Creo que el mundo hoy está viviendo situaciones bastante críticas, ¿sí? Y digo el mundo entero porque de lo que se conoce al menos en muchas, por no decirlo en todas las latitudes, estamos enfrentando una pandemia que nos ha alterado de 15 días, 3 semanas acá, quizás un mes. Una pandemia que no fue tomada en serio o no con la seriedad que se esperaba en los países en los cuales primero comenzó a diseminarse, allá por Europa, a pesar de que nació en la China, apareció en la China. Pero los primeros países que comenzaron a tener el gran susto de la contaminación, del contagio de este virus, del coronavirus, en primera instancia no tuvieron la seriedad, no hubo la actitud de la gente para manejarse frente a esta situación. Ahora que ya ha sido declarada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y por cada uno de los países que de uno u otro modo estamos afectados, ¿sí? Estamos afectados y basta que haya un caso, ya somos un país afectado. Digo, todas estas situaciones hoy nos han venido a alarmar. ¿Qué hay que hacer frente a esto? Mire, en otros casos han habido situaciones críticas que han afectado países, que han afectado regiones, o que simplemente había una porción de un pueblo que se veía afectado, como por ejemplo la anterior pandemia en el mundo, que fue por ejemplo el SIDA, ¿no es cierto?, el VIH, y que podía ser manejado con una actitud de fidelidad, ¿sí?
Entonces, si bien fue una pandemia, si bien pues, se diseminó por todo el mundo, pero había una medida preventiva que dependía de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? O sea, mi fidelidad, el tener una sola pareja, si es que soy casado, o si es que vivía en unión con una persona, o el inhibirme de tener relaciones sexuales, si es que soy soltero y me guardaba en integridad. Entonces eso era el antivirus, ¿no es cierto?, para evitarlo. Pero hoy no estamos frente a este caso. Hoy estamos viviendo una situación muy crítica. ¿Por qué? Primero porque este virus, esta pandemia, es silenciosa. Según dicen los entendidos, pues el periodo de incubación desde que se recibe un contagio es entre 5 y 12 días. En esos días, en ese periodo de incubación, ya se puede contagiar a otras personas. ¿Dónde está la situación crítica y que escapa de nuestras posibilidades humanas? Pues está en el hecho de que en esos días de incubación, en esos días de contagio, en el que ya somos personas contagiables o que podemos contagiar, si es que tuviéramos el virus, en ese tiempo las personas son asintomáticas, es decir, no hay ningún síntoma que le lleve a uno, hasta el día 12, ¿sí? No hay ningún síntoma que a uno le lleve a decir, estoy contagiado. Más bien, los síntomas que nos han dicho, tos seca, fiebre alta, malestar generalizado, etcétera, etcétera, los síntomas aparecen después de que el periodo de contagio ya ha cobrado muchas personas, ¿no es cierto? Y digo, es tan crítica la situación porque no tenemos muchas opciones, es decir, frente a otras epidemias, ¿no es cierto?, frente a situaciones localizadas, focalizadas bajo una jurisdicción, bajo una región, uno podría tomar como alternativa, si es que está dentro de las posibilidades, tomar como una alternativa el huir a otra región. Pero hoy no hay cómo, hoy no podemos. ¿Por qué? No podemos huir a otras latitudes porque prácticamente todas las latitudes están contagiadas. No podemos huir a otros países porque hay muchísimos países, como el nuestro, que han puesto restricciones, al menos por un periodo, para ingreso y salida de personas, ¿no es cierto? No podemos advertir la situación, ¿sí? No podemos saber en qué lugar está, es decir, estamos en total indefensión frente a esta plaga, frente a esta pandemia. Estamos en total indefensión. Así que frente a estas cosas, pensaba, meditaba, creo que muchos estamos en este plano de tratar de aprender a manejar algo que nunca nos ha tocado vivir. Yo tengo 56 años de edad y jamás me imaginé vivir esta situación. Comentaba con mis hijos, comentaba con mi esposa, horas atrás, el día de ayer, y decíamos que nunca imaginamos nosotros, ¿sí?, el tener que enfrentar esta situación. Al menos para los latinoamericanos, para los ecuatorianos, tierra bendita de parte de Dios, nación protegida por nuestro Señor, todo ese tipo de cosas eran noticias del exterior que nos llegaban y que nos impactaban medianamente, levemente, porque jamás imaginamos que nosotros podíamos estar inmersos en una situación de esta naturaleza. Así que por eso le digo, esto nos ha cogido no solo de imprevisto, esto parece ser una pesadilla de la cual quisiéramos despertarnos, ¿sí? Pero no es así, simplemente es una realidad. No con esto quiero alarmar, ni mucho menos, por el contrario, más adelante voy a darle unos tips para que nos manejemos con calma, ¿no es cierto? Más bien lo que quiero llegar es que hoy en día, con esta situación, no tenemos otra opción, cristianos y no cristianos, blancos, negros, viejos, jóvenes, creyentes, no creyentes, bajo cualquier denominación, bajo cualquier doctrina, no tenemos otra opción que refugiarnos en Dios. Y al refugiarnos en Dios, no tenemos otra opción que creerle, es decir, que tener fe, que tener esta certeza y esta convicción de que de parte de Dios tiene que suceder algo para ponerle un alto o para guardarnos, ¿no es cierto? Es decir, debemos ser claros,
estamos expuestos. Se ha dicho y las emergencias se manejan así, ¿no es cierto? O sea, no es que se está aventurando, y espero efectivamente que de parte de los gobernantes de todas las naciones y de los nuestros también, ¿sí?, no se esté aventurando ni tampoco se esté ocultando ciertas situaciones. Creo que nadie gana manteniéndose en una posición de esas. Pero digo, una emergencia se maneja así, ¿no es cierto? Hoy se aprecia la magnitud del problema, y como se está en emergencia, entonces se dice, vamos a impedir que hayan reuniones que superen las 1000 personas. Eso fue lo que primero dijo el Ministerio de Salud, ¿sí?, como recomendación a su vez de las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue en estos días, en esta semana que estamos transcurriendo. Hoy es domingo 15 de marzo, y eso creo que fue dicho entre el día lunes o martes, a lo largo de toda esta semana. Precisamente por esta y por muchas otras razones habíamos declarado una semana de oración. Vinimos todos los días a la semana de oración. Hubo una asistencia permanente de aproximadamente 70, 80 personas en nuestra iglesia todos los días, y vinimos con mucha tranquilidad. Surgió una pregunta a lo largo de la semana, también me llegó al teléfono una pregunta y me dijeron, pastor, de acuerdo al pronunciamiento de un boletín que se emitió luego de la presencia o de la aparición del presidente de la República, informando un poco esta situación y dándonos las medidas preventivas, etcétera, etcétera, se dijo que efectivamente se hacía una recomendación, en primera instancia era así, una recomendación para que se evite las reuniones, ¿sí? Y se aclaró que estas reuniones que debíamos evitarlas eran las que superen las 1000 personas. Así que en ese sentido, hace 4 o 5 días estábamos muy tranquilos, porque dijimos, bueno, nosotros a lo mejor alcanzamos un número así, pero en más de una reunión, 2, 3, 4 reuniones, conversando con pastores, amigos también, decíamos, sí, pues gracias a Dios no estamos inmersos en esta situación. Yo tengo 1, 2, 3, 4 reuniones, en cada reunión asisten un aproximado de X número de personas, por lo tanto no estamos impedidos de hacerlos. Es más, yo mismo hice un pronunciamiento, si es que cabe el término, a través de un chat pastoral, ¿sí? Comenté con pastores de mi ministerio y dijimos, no hay ningún inconveniente. 2 días más tarde, la ministra de Gobierno se presenta y dice que no, que se restringe a las reuniones que superen las 250 personas. Obviamente ahí ya no todos encajábamos en la no prohibición, ¿no es cierto? Ya comenzamos a pensarlo, a considerarlo, y dijimos, sí, de pronto efectivamente el susto, el miedo, el pánico que se ha causado por la alarma y por dar lugar más a la desinformación o a la información sin argumento, sin base, sin respaldo, a lo mejor hay una menor asistencia, así que estamos todavía dentro de lo permitido. Pero el día de ayer en la mañana, el vicepresidente de la República dijo que lo que hay que evitar es de una concentración de más de 30 personas. ¿Qué entendemos por esto? Lo que entendemos que no es el número, no son si 30, 250 o 1000 personas. El problema es que estamos muy expuestos al contagio, ¿no es cierto? Como decía, este es un virus, esta es una plaga, esta es una situación que no está al alcance de los seres humanos el poder enfrentarla, ya sea para evitarla, ¿sí? O ya sea para afrontarla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quizás nosotros mismos, que hoy estamos escuchando este mensaje, basado en Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por esta fe, por esta certeza, por esta convicción, por esta actitud de depender de Dios, que es nuestra única opción, los antiguos alcanzaron gran testimonio, ¿no es cierto? Entonces, claro, el problema, digo, no son las 30, 250 o 1000. Porque el día de mañana nos encontramos con una persona que tiene el virus, que está todavía en su periodo de no mostrar los síntomas, ¿sí? Saludamos 2 personas, luego de saludar olvidamos las recomendaciones de
limpiarnos las manos, de lavarnos las manos, de pronto nos frotamos la cara, ¿sí? Y ya estamos infectados. Y no fueron necesarios ni 30, ni 250, ni 1000. Entonces, en este sentido, digo, la única opción es refugiarnos en Dios. Y refugiarnos con una fe como la que hoy las circunstancias demandan y, gracias a Dios, como la Biblia nos propone. Porque eso es lo bueno, ¿no es cierto? O sea, hoy tenemos una promesa que es necesaria que se dé en nuestras vidas. Es por eso que digo, la fe declarada es una y la fe activa es otra. Hoy tenemos que activar nuestra fe. Hoy no tenemos otra opción. Hoy debemos tener una actitud de oración, una actitud de firmeza, una actitud de fidelidad, una actitud de compromiso. Sí, yo sé que muchas veces los compromisos surgen del miedo, del susto, del espanto, de la necesidad urgente, ¿no es cierto? Pues bueno, si es que este ha sido el modo, pues hoy hay que hacer un compromiso con Dios, porque es el único que nos puede o librar que nos contagiemos, ¿no es cierto? Como decíamos en la semana de oración, pedirle a Dios que nos encapsule, como lo hizo, por ejemplo, con las plagas de Egipto, cuando no permitió que la tierra de Gosén, en donde habitaba el pueblo israelita, recibiera las plagas que el resto del territorio egipcio lo recibía, ¿no es cierto? Entonces, apelando a ese poder, a esa manifestación de Dios que lo hizo una vez, sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, entonces le decíamos, Señor, encapsúlanos, no permita, Señor, que eso nos llegue. Una opción que depende de Dios. Otra opción es que habiendo adquirido el virus, no sabemos, ¿no es cierto? Habiendo adquirido el virus, pues pedirle a Dios, ¿sí? Que nos sane. Si alguna experiencia, si en algo es especialista Dios, es en sanarnos, ¿no es cierto? Él puede hacerlo, lo ha hecho en el Antiguo Testamento, lo hizo a través de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, sanando a muchos enfermos, resucitando muertos inclusive. Así que tenemos una garantía, tenemos un panorama que nos permite tener una certeza y una convicción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros debemos destacar de esta situación? ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tener? Aparte de la certeza, de la convicción, lo que nosotros debemos considerar, ¿sí? Es que este tipo de crisis, estos quebrantos que aparecen en un momento en la vida, unos que se pueden medianamente manejar, otros como este que no está a nuestro alcance manejarlo, más bien nosotros como creyentes, como cristianos, a quienes no lo son y que quizás estén escuchando este mensaje o pueda que les llegue este mensaje, vea, hay que aprender a confiar en Dios. Hoy en día, con este tipo de situaciones y con muchas otras, pero esta que está vigente, hoy podemos confirmar, ratificar y hacer notar que efectivamente necesitamos de Dios. A todos aquellos respetando los criterios, no compartiéndolos, a todos aquellos que algún día dijeron Dios no existe, no le veo, o por qué Dios, siendo tan bueno, permite que pasen este tipo de cosas, o haya tantos niños que mueran de hambre, etcétera, etcétera. Vean, las cosas no son así, las cosas no son así. Simplemente Dios, es un Dios creador, un Dios bueno, que tiene pensamientos de paz y de bondad y de benevolencia para nosotros. Y que las cosas que pasan no son sino fruto del pecado, son fruto de nuestra desobediencia, son fruto de darle la espalda, fruto de no creerle, o de tomarla a la ligera, o simplemente de pretender negarle. Hoy nos damos cuenta la necesidad de creer en un Dios. Y quienes ya creemos, esta es la oportunidad para afirmarnos en Dios. Para que la gente que no cree, nuestro testimonio, por la certeza y la convicción, ¿sí?, les pueda dar una opción de salida. Para que nuestro testimonio, hoy en día, ¿sí?, también sea una convicción para nuestros hijos y para nuestras siguientes generaciones. Y que se diga el día de mañana, ¿no es cierto? Que se diga, miren, por ahí del año 2020, ¿sí?, hubo una pandemia que apareció así a mediados de febrero de ese año como un rumor, como una situación, ¿sí? Y en un mes el mundo estuvo contagiado, ¿sí? Y en un mes la situación se escapó de las manos, pero quienes creyeron en Dios, perseverando en oración,
teniendo esa convicción y manejándose sobre todo dentro de los lineamientos de Dios, ¿sí? Pero también manejándose con las medidas de prevención que nos han sugerido las instituciones que tienen que ver con la situación, o las instituciones que pretenden darnos ciertos parámetros para nosotros también no caer en el plano de lo negligente, ¿no es cierto? Yo sé que muchas personas, por ejemplo, dirán, no, yo creo en Dios y no hay ningún problema, igual voy a hacer una reunión. Eso es desafiar la fe. Por favor, no caigamos, no salgamos que por querer aparecer como muy espirituales, a lo mejor vamos a caer en el plano de ignorantes, vamos a caer en el plano de desafiar esa fe, en el plano de muy, ¿qué le puedo decir?, de muy convencidos, ¿no es cierto? Hagamos las cosas bien, hagamos nuestra parte, la humana, que es la que nos piden, ¿no es cierto? Nos han dado por varios medios, nos ha llegado cuáles son las situaciones de prevención, de las que recuerdo, ¿sí? Los ancianos son la población más vulnerable, por lo tanto ellos deben estar en total aislamiento, ¿correcto? Pues entonces no hay que exponerse. Las personas que tengan algunos síntomas, inclusive gripales, estos síntomas de este virus difieren un poquito, pero puede darse, ¿sí? Que se tapen con mascarillas, ¿no es cierto? De lavarnos las manos con la frecuencia que se pueda, ¿sí? O desinfectarnos a donde vayamos, o una vez que hayamos tocado las superficies de distintos lugares. Uno va al supermercado, hace unas compras, arrima las manos en una plataforma, en un escritorio, etcétera, etcétera, inmediatamente tratar de tener un gel, o de lavarse las manos, de tener un gel desinfectante, etcétera, etcétera. O sea, medidas nos han dado, ¿no es cierto? Por ejemplo, de estornudar, bostezar, haciéndolo en la parte interior del codo, ¿sí? Evitar por el momento, algo que a los cristianos nos cuesta un poquito, pero hay que hacerlo, evitar por el momento el saludo con la mano, el saludo con el beso, los abrazos. Por naturaleza somos cariñosos, por la naturaleza divina que Dios tiene al habernos adquirido como hijos, pues adquirimos también nosotros esa naturaleza. Hay que tratar de evitarlo, ¿no es cierto? Es decir, hay ciertas situaciones que nosotros debemos hacer, pero yo quiero insistir en algo. Quizás una de las más importantes, aparte de todas estas, y si se me escapa alguna, pues sabrán disculpar, pero creo que es de conocimiento público todas las advertencias que debemos tener. Creo que de todas estas la más importante es no caer en pánico, porque el pánico nos está llevando a tener una actitud, sobre pretexto de sobreprotección, estamos cayendo en una actitud totalmente irracional. Hace 8 días, es decir, el domingo de la semana anterior, podíamos ir libremente a un supermercado y adquirir los alimentos y productos de limpieza personal de acuerdo a las posibilidades económicas de cada quien para 8 o 15 días o un poco más quizás. Obviamente, partiendo de que los alimentos que yo adquiero, ¿sí?, los de consumo diario, considerando por un lado las fechas de caducidad y por otro lado lo que ya se conoce en lo cotidiano, que no se vayan a dañar, ¿no es cierto?, en cuanto a frutas, a legumbres, etcétera, etcétera. Adquiríamos, digo, hace 8 días granos secos, enlatados, la leche, bebidas, etcétera, etcétera, considerando, digo, en el plazo, que con la frecuencia que lo podemos hacer, ¿sí? Pero de 4 o 5 días acá hemos visto un comportamiento por demás absurdo, por decirlo menos, ¿sí? Hemos visto una situación de pánico increíble, que está generando otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Está trayendo problemas colaterales que no son motivados por el virus. El virus lo que hace es contagiar, pero estamos contagiándonos, por ejemplo, de egoísmo. Porque cuando yo voy a un supermercado y arraso con el producto que yo considero que puede sustentarme, ¿sí?, en los próximos 500 días, discúlpeme la exageración, lo que estoy haciendo es pensando solo en mí.
y no en las otras personas, en las muchas otras personas que están enfrentando el mismo problema, porque todos estamos expuestos a este virus, todos estamos expuestos al contagio, todos, como está sucediendo el día de hoy y por unos días posteriores, yo no sé cuántos días más, todos debemos permanecer en aislamiento, pero no todos tenemos opción de adquirir en las cantidades que se está adquiriendo, por un lado. Y por otro lado, aunque tuviéramos la posibilidad de adquirirlo, simplemente ya no hay. ¿Por qué? Porque mi pánico me ha llevado a ser egoísta. Porque mi pánico, ¿sí?, me ha llevado a ser acaparador. Porque mi pánico me está diciendo, voy a llevar tantas legumbres que a la postre no me van a servir. Porque estas van a caducar. Porque estas se van a dañar. Porque estas simplemente van a perecer en un momento determinado. Entonces, por favor, si vamos a creer en un Dios en quien hoy las circunstancias nos obligan a tener una certeza y una fe, o sea, una fe activa, en la cual debemos actuar con certeza, con fe, también actuemos como buenos cristianos, es decir, como personas inteligentes, como personas racionales. No es posible que desde hace 8 días estoy buscando gel desinfectante y no hay. No hay en farmacias, no hay en los supermercados, no hay en ninguna parte. Lo que hemos hecho desde hace 2 semanas, ¿sí?, con la gente de la iglesia, y creo que muchos pueden dar testimonio de aquello, es hacer la mezcla que nos pidieron que podíamos hacer también ante la carencia de estos geles desinfectantes, de una porción de agua con una porción de alcohol en las mismas cantidades, y aspergear a las personas en sus manos cuando éstas entran, ¿no es cierto? Entonces digo, no caigamos en pánico. Más bien yo le invito para culminar este pequeño mensaje, ¿sí?, es que este es el tiempo que Dios nos está desafiando, principalmente a los que ya tenemos algún tiempo de cristianos, y que nos hemos jactado de consolar, de guiar, de apoyar a otras personas con versículos que sostienen frente a los problemas, a las dificultades. Este es el tiempo que Dios nos está desafiando para ver en quién mismo hemos creído. Primera cosa. Segunda, este es el tiempo para que nosotros podamos ser luz a las personas que no creen o que creen a su manera. ¿Cómo? Pues con nuestro testimonio. Recuerde el versículo 2 del libro de Hebreos del capítulo 11. Por ese testimonio, ¿sí?, o por esa fe, los antiguos alcanzaron ese testimonio. Así que esta es la oportunidad, ¿sí?, para ver en quién hemos creído. Es la oportunidad para tener una fe activa y que esto sea una experiencia buena para las cosas que vendrán más adelante, ¿sí? Esta es la oportunidad para hacer luz para otras personas, y esta es la oportunidad para que, depositada nuestra confianza, para que depositada nuestra convicción, para que, mostrando una certeza, podamos decir, aferrados a Dios, ¿sí?, que todo pasa y ya pasará. Hay un refrán de los antiguos, yo siempre suelo sacar a flote este tipo de refranes que provienen también de la sabiduría popular, y que dice: no hay mal que 100 años dure, y no se coja de la segunda parte, ni cuerpo que lo resista. Todo va a pasar. Cojámonos de Dios, cumplamos las prevenciones o los tips que nos dan de prevención ante esta situación. No caigamos en pánico, vivamos en oración, que este tiempo sea así, para poder hacer lo que a lo mejor nunca muchas personas lo han hecho, ¿sí?, que es orar juntos como familia. Hoy tenemos un enemigo común que se llama coronavirus. Entonces enfrentémosle juntos, enfrentémosle unánimes, disfrutemos de la familia, no se amargue ni se queje, porque hoy no tengo la provisión. Dios va a sostenernos, Dios va a sustentarnos, ¿sí? Y le pido por favor que también usted esté al tanto de lo que vayamos tomando las decisiones, de acuerdo a cómo se van tomando las decisiones de una emergencia sobre la marcha, ¿no es cierto? Vayamos tomando las decisiones y vamos a irlas comunicando a través de nuestros canales de internet, a través de nuestros canales de redes sociales,
Estamos, por ejemplo, en el Centro de Adoración Cristiana del Valle de los Chillos, de la cual soy su pastor. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos nuestra página web, tenemos también el WhatsApp con el número de WhatsApp de la iglesia, y a través de estos medios estaremos nosotros informando la actitud que como congregación y como cristianos debemos manejarnos, ¿sí? Que no cunde el pánico, ¿sí? Más bien, que Dios se glorifique a través de esta circunstancia. Yo lo creo, espero que usted también. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.